mensaje surge de una historia que escuché de un hombre que cuenta que en una iglesia, en una reunión multitudinaria de esa iglesia que vemos por la tele, dice que al finalizar el culto, una mujer empieza desde el final a abrirse paso entre la multitud para llegar al predicador. Y quería hacerle una pregunta o contarle algo al predicador. Le costaba bastante llegar porque estaba a lo último y la gente se había amontonado bastante hasta que finalmente llega. Y el predicador se agacha ahí en el escenario y la mujer le dice, hace años que le vengo pidiendo a Dios por sanidad, porque esta mujer era diabética. Dice, pero Dios no me responde. No sé si le hizo una pregunta o se lo contó, pero esa fue la situación. Y este hombre dice que la mira y alcanza a ver que en la mano tenía una botella de Coca-Cola que estaba tomando. Entonces la historia queda ahí nomás. Pero este hombre reflexiona y dice, ahora entiendo por qué Dios no le contesta las oraciones. ¿No? La realidad es que muchas veces nuestras acciones hablan mucho más que nuestras oraciones. Esta mujer dice, hace muchos años que vengo orando por sanidad, pero faltaba el respaldo de las acciones. No es solo orar. Y no podía dejar de ver esta historia y encontrar el parentesco con la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿no? Por esta escena, ¿no? Donde ella va entre medio de la multitud queriendo llegar hasta el predicador. Bueno, lo mismo pasó cuando el Señor creo que va a sanar a la hija de Jairo, si no me equivoco, y él le dice, bueno, vamos, y ahí toda la multitud lo empieza a seguir, y esta mujer se abre paso entre medio de la gente y logra tocar el manto de Jesús. Y dice que ella inmediatamente sintió que fue sana. Pero hay algo que me llama la atención porque el Señor Jesús ahí dice, bueno, alguien me tocó, ustedes saben, y le dijo, pero todos te están, no es apretujando el término, todos te están empujando, todos te están tocando. Y él dice, no, sentí que salió poder. Y él la mira, ahí hay un cruce personal, y él le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Yo me preguntaba, ¿cuántos años quizá esta mujer habrá estado orando? Porque la Biblia dice que tenía esta enfermedad de hacía muchísimos años. ¿Cuántos años esta mujer habrá estado orando? ¿Cuánto habrá llorado? ¿Cuántas lágrimas habrá derramado por esa enfermedad que tenía? Pero el Señor contesta la oración cuando ese acto de fe que ella tiene la moviliza a ir a una acción. El mensaje se podría haber llamado, me lo sugirieron, Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? Podría haber sido. Por eso digo que muchas veces cuando oramos, escribimos con las manos, pero con nuestras acciones borramos nuestras oraciones con el codo, ¿no? Hay un versículo que, pues cuando tengo este pensamiento de decir, bueno, Dios responde las oraciones que están siendo respaldadas por acciones, ese es el concepto general del mensaje, hay un versículo que leí que me puso en conflicto, lo vamos a leer, primera carta de Juan 5:15, a ver que lo tiene, lo leo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, este versículo medio que me pone en conflicto con lo que acabamos de decir. Porque acá este versículo, sí, medio que lo leemos a la ligera, y lo he escuchado. Prácticamente se podría enseñar con esto que uno, cualquier cosa que pida, ya sabemos que van a ser concedidas. Así muy a la ligera, podemos interpretarlo así. Pero recién, digo, el Señor me ha puesto en mi mente que nuestras oraciones tienen que ir respaldadas por acciones. Entonces digo, bueno, vamos a ver varios versículos para que este conflicto, por así decirlo, se nos desaparezca. Y vamos a ver muchas razones por las cuales
el Señor muchas veces no nos escucha. Aunque hay versículos que dicen, por ejemplo, que Dios todo lo ve. Obviamente todo lo escucha, pero no necesariamente atiende el llamado. Son dos cosas distintas. Santiago 4. Vamos a leer, acá tenemos 10 versículos. Santiago 4, versículo 3. Así que si me van ayudando a leer, 4, 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bien. Entonces, hay situaciones donde nosotros pedimos, pero no recibimos. Y dice, no reciben ustedes porque están pidiendo mal, conforme a vuestros deleites. Entonces, ya acá, este versículo que parecía tan tajante, el que vimos recién de 1 Juan 5:15, que todo lo que pidamos el Señor lo va a conceder, ya acá tenemos algunos, por así decirlo, requisitos. Tenemos que pedir bien, porque si pedimos mal, Dios no nos escucha. Nos escucha, pero no nos responde, ¿no es cierto? Perfecto. Otra más, a ver, Génesis 18, del 13 al 15. La historia de Abraham y Sara. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo: no es así, sino que te has reído. Bueno, fíjense, los que conocen la historia saben que Dios le había hecho una promesa a Abraham y él en un momento de su vida de la historia se apresura. Se apresura y tiene un hijo con su sierva o criada, ¿no? Hay dos palabras que hablan acá de qué manera tenemos que pedir para que Dios nos escuche. Fíjense que 2 veces está la palabra tiempo. 2 veces en este párrafo chiquito que leímos aparece la palabra tiempo. Entonces podemos decir que Dios siempre escucha, pero responde cuando nuestras oraciones van acompañadas de acciones. En primer lugar vimos que tenemos que pedir bien, porque si pedimos mal no nos escucha. En segundo lugar, muchas veces no nos escucha o no nos responde porque aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Dios ya le había dado la promesa a Abraham, pero él se apresuró, aún no era el tiempo. Él tenía que seguir esperando. Y fíjense que este punto es importantísimo, yo creo que nos pasa a todos. El tiempo, la ansiedad, el apresurarnos. Dios no me responde. ¿Quién te dijo que te tiene que responder hoy? Esa es la pregunta. Y fíjense cómo el mismo hecho o la misma acción en otro tiempo cambia radicalmente. Lo que podría ser en los tiempos de Dios gozo, alegría, felicidad, fuera de ese tiempo tal vez es tristeza, amargura. Me acordaba de una historia que escuché una vez, debe ser un ejemplo ficticio, me imagino, de una familia que estaba almorzando, que tenían 2 hijas, una de 14, 15 y otra de 25 que ya estaba casada. A la mitad del almuerzo, la de 25 le dice a los padres: tengo una gran noticia para contarles. ¿Qué? Estoy embarazada. Y saltaron los que iban a ser abuelos y qué fiesta, y contento, llorando la madre de alegría por la noticia y todo. Entonces la más chica aprovechó porque ella también estaba embarazada. Entonces dijo: mami, yo también tengo una noticia, que estoy embarazada. De golpe toda la alegría pasó a tristeza. Y claro, y ella dice: pero no entiendo, si te traje la misma noticia tal cual, pero una dentro de los tiempos de Dios y otra completamente fuera de los tiempos de Dios. Entonces Dios a veces no nos responde las oraciones porque aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En esta otra ocasión, ¿qué es el estorbo para nuestras oraciones, para que Dios responda? La falta de fe. Dice: quien tal haga, o sea, quien
ore a Dios sin fe, dice, no esperes recibir nada acá. Dios no te va a escuchar, o como decíamos al principio, te va a escuchar, pero no te va a atender, no te va a responder. Porque la fe, ya lo vimos con la mujer que tocó el manto y con 10.000 ejemplos más que hay en la Biblia, es requisito fundamental para que Dios atienda a nuestras oraciones. Tener fe. Otro más, Lucas 18 del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Resulta que había algunos, dice el 9, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces el Señor tiene que contarle esta parábola. Cuando nosotros nos enaltecemos, no nos damos el valor que realmente tenemos, que al lado de Dios es nada, ¿no? Cuando nosotros nos enaltecemos, cuando nos justificamos, bueno, pero yo hago esto porque nací así, vos no sabés la familia que me tocó. Cuando nosotros nos justificamos, nos enaltecemos y menospreciamos a los otros, nuestras oraciones tampoco Dios las escucha. Por eso le pone el Señor Jesús esta parábola. Había uno que decía: gracias Señor, porque yo no soy como aquello, como aquel otro, como aquel. Y había otro que dice que no se animaba ni siquiera a alzar sus ojos, estaba a lo lejos. Y decía: Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Dice: de cierto os digo que ese, el humilde, volvió justificado antes que el otro. Así que nuestras oraciones solamente son escuchadas cuando tenemos un corazón humilde. Hay un versículo que dice que Dios resiste a los soberbios, no los escucha, y da gracia a los humildes. Miqueas 3, del 2 al 4, y después léeme el 7 suelto. Vosotros, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y la desolláis, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y les rompéis como para el caldero, y como para carnes en olla. 2 y 3. Sí, y el 4. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Y el 7. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Bien. Esto dice el profeta Miqueas acerca de los que maltratan al pueblo de Dios. Ahí está hablando que eso literalmente hacían con el pueblo de Israel. Le arrancaban la piel mientras estaban vivos, los cocinaban, se los comían, le arrancaban los huesos de la carne. En otras palabras, ejercían violencia, maltrataban al pueblo de Dios. Dice: ustedes me van a hablar y yo no los voy a escuchar, voy a dar vuelta mi rostro. Pensaba yo, digo, que muchas veces nuestras oraciones también pueden ser estorbadas. Dios no nos responde cuando maltratamos al pueblo de Dios, tal vez a uno de sus hijos. Hay un versículo que dice que más bien le sería atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo de la mar a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice el Señor Jesús. Cualquiera que los haga tropezar, podremos decir, cualquiera que le enseñe algo que no es lo que el Señor manda, cualquiera que estorbe a esa persona a querer obedecer al Señor. Dice: le sería preferible atarse una piedra de molino y tirarse al fondo de la mar, ahogarse.
Bueno, los que hacen, o a veces sin darnos cuenta, hacemos estas cosas, tenemos que saber que nuestras oraciones tampoco pueden ser oídas, o respondidas, mejor dicho, por Dios, por el Señor. Juan, ahora el Evangelio, Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, fíjense que este versículo, si lo comparamos con el primero que leímos de 1 Juan, justamente, son como, se buscan a contraponer, pareciera. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Saben quién lo dijo eso? El ciego, que fue sanado por el Señor Jesucristo, y que vinieron los fariseos, que a esto se refiere como pecadores, vinieron los fariseos y dijeron, pero a vos, ¿quién te sanó? Con desconfianza. Y él dice, y me sanó Jesús, pero ¿y cómo lo hizo? No, me puso lodo y... No, dice, este debe haber visto. Entonces fueron y buscaron a los padres. Y dijeron, ¿y cómo? ¿Era ciego de nacimiento? Sí, él nació ciego, pero ¿y cómo? Y ahí es donde ellos no se quieren involucrar mucho, porque ya estaba el antecedente que cualquiera que siguiera a Jesús lo expulsaban de la sinagoga. Entonces los padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Así que volvieron a preguntarle otra vez al ciego y le dijeron, che, pero ¿cómo fue que recobraste la vista? Dice, se lo acabo de decir, ustedes no me quieren escuchar. Dice, ¿o acaso ustedes quieren ser sus discípulos? Y ahí ellos dijeron, no, nosotros somos discípulos de Moisés. No querían ser discípulos de Cristo. Dice, nosotros somos discípulos de Moisés. Dice el 30, respondió el hombre, o sea el ciego, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, refiriéndose a Jesús, y a mí me abrió los ojos. Y ahí donde dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, aquellos que desconfían de Jesús, aquellos que hablan mal de Jesús, porque estos estaban diciendo que Jesús era un pecador, que era un mentiroso, aquellos que no quieren ser sus discípulos. Por eso anoté yo, muchas de nuestras oraciones también son estorbadas cuando nosotros justamente no somos discípulos de Cristo. Entendemos, sabemos que tenemos que ser un discípulo, eso es lo que Él pide, pero nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio. Nuestras oraciones no son escuchadas, no son respondidas. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien. Si leemos todo, viene hablando de los deberes conyugales, así que esto lo podemos dar vuelta de las dos maneras, pero cuando los varones o los esposos no damos honor a la mujer, dice, sus oraciones pueden tener estorbo. Y después al revés, porque también habla de que cuando las mujeres no se sujetan o no respetan a su marido, dice, sus oraciones pueden tener estorbo. Lo podemos interpretar de las dos maneras. Otro punto más. Vamos, quedan dos más y terminamos. Proverbios 21:13. Fíjense, anoté yo, el que no escucha el clamor del pobre. El que no escucha el clamor del pobre, él también clamará, dice, y no será oído. Digo, nosotros podemos encerrarnos a veces en una burbuja, tal vez sin darnos cuenta, no estar en un ambiente así. Acá generalmente estamos en un ambiente así, lo hemos ido buscando con las cosas que hacemos y todo, y estamos en contacto con gente que nos pide ayuda y todo, pero digo, podemos cerrarnos, vivir en una burbuja y así y todo, hoy en día escuchar el clamor del pobre, porque lo vemos en las redes sociales, gente pidiendo, lo vemos en cualquier semáforo, y el Señor conoce nuestras posibilidades. A veces nosotros pensamos que, y tiene que ver con el último punto, que sabemos en el fondo que estamos haciendo algunas cositas mal, pero igual pensamos que podemos agradar al Señor, ¿no? O sea, sí, eso me falta, pero yo igual, que el último punto, Isaías 1, del 10 al 20. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué le hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado.
No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, una nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de mi tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seríais consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bien, ahí está. Bueno, se entiende, creo, ¿no? Fíjense que acá hay una advertencia, creo que está en el 15, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice: yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y ahí dice que cómo pueden hacer para revertir eso, porque la misericordia de Dios siempre ofrece otra oportunidad. Cuando queremos, este último punto anoté yo, cuando queremos agradar a Dios, aun cuando estamos haciendo lo malo. Dice, no sé si alcanzaron a prestarle atención al principio. En otras palabras, el Señor les dice: estoy podrido de lo que están haciendo, hastiado. Dice, no lo puedo sufrir, sus fiestas solemnes son iniquidad, me son gravosas, estoy cansado, estoy de soportarlas. Palabras durísimas, durísimas. Sin duda, eran personas que estaban escribiendo con la mano y borrando con el codo, ¿no? Eran personas que de la boca para afuera estaban queriendo agradar a Dios, pero con sus acciones, o no tenían, mejor dicho, acciones que los respaldaran. Dios no escucha nuestras oraciones si no están respaldadas por acciones. Escribir justamente con la mano y borrar con el codo es pedirle al Señor mal en oración, pedirle, como decía en Santiago, para vuestros deleites y no conforme a la voluntad de Dios. Escribir con la mano y borrar con el codo es pedirle y no esperar los tiempos de Dios, que son de Él. Es tener ansiedad, es apresurarse. Es también pedir sin fe, es enaltecernos y no humillarnos, es maltratar al pueblo de Dios o a cualquiera que pertenezca al pueblo de Dios, es no querer ser o hacer lo que hace un discípulo de Cristo. Escribir con la mano y borrar con el codo es no respetar o no sujetarse al marido o no dar honor a la mujer, es no perdonarnos. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando nosotros no perdonamos a los otros, nosotros nos encerramos en nuestra habitación, ahí en lo secreto, como dice otro versículo, y decimos: Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello.
y nosotros no somos capaces a perdonar algo. Dice, pues si alguno tiene algo con un hermano y no lo perdona, tampoco Dios los perdonará a ustedes. Dice. Y yo estoy seguro de que Dios a mí me ha perdonado mucho más que lo que cualquiera de ustedes algún día me pudiera hacer. Así que de eso no hay duda. Así que nosotros tenemos que perdonar. Bueno, justamente eso es escribir con la mano y borrar con el codo. Cuando no perdonamos, cuando no escuchamos el clamor del pobre, Dios tampoco nos oirá. Y cuando queremos agradar a Dios, aún sabiendo que estamos haciendo lo malo y lo queremos agradar a nuestra manera. El otro día hablaba con una mujer y le tratamos de hacer entender eso, de que a Dios lo podemos seguir, Él quiere que lo sigamos, a Dios lo podemos adorar, alabar y un montón de cosas más, pero siempre a su manera, no a la nuestra. Ahí es donde las cosas cambian. Así que bueno, quiere el Señor que en nuestra vida podamos hacer eso, que no nos tilden de ser personas que borren con el codo lo que escriben con la mano.